Hablemos de X de Espadas, publicado en México por Panini Comics. X de Espadas es el primer crossover mutante, en el cual las 8 series que se iban publicando en ese momento se unen para contar una historia. Esta historia es sobre una invasión, la invasión de Arakko, la cual está dirigida por los hijos de Apocalipsis. Arakko quiere llegar hasta Krakoa y a partir de ahí conquistar la Tierra, pero son detenidos por la Magistrace Saturnine, la cual es prácticamente la reina o líder del otro mundo, que es un espacio donde todas las dimensiones llegan a converger. Y este crossover en específico yo le tenía muchas ganas, pues todo el tema de Arakko, todo el tema de que Krakoa era parte de una isla mayor, la cual fue dividida por unos seres malignos demoníacos, los cuales ahora están dirigidos por los hijos de Apocalypse. Todo eso estaba súper interesante, sobre todo porque todo venía ya sea fuera de X-Men o de Excalibur. Y de hecho inicia muy fuerte. Vas iniciando y tú piensas, ok, esto va a ser una guerra sin cuartel. Ves que dañan a personajes importantes, o sea, están quitando las piezas fuertes para que esto sea un gran combate, que además, si en X-Men vimos cómo Krakoa reaccionaría a una invasión, ahora cómo reaccionaría a una guerra. Incluso añaden este concepto que es, si mueres en el otro mundo, cuando te reviven a través del proceso de resurrección de los 5, que regresas de una forma como dañada. La muerte iba a tener impacto si era una guerra, pero es en el número 3 cuando Hickman da una vuelta. Y digo Hickman porque era el director del escritorio X en ese momento. Y es que en vez de ser una guerra, va a ser unos juegos que sí tienen sentido desde el lado de la personalidad de Saturnine, de tener el control, de ser la que manipula a las personas, pero el problema es que inicias tan fuerte, vas directo a los golpes, que en este caso es una guerra, y dices, ok, ya estamos en medio de una guerra, ya hay muertos, ya te están poniendo que si mueres allá, ya no vas a poder regresar o vas a regresar dañado. Y entonces cuando la historia se pone a narrar sobre cada personaje, tenemos 2 números relacionados a Wolverine y la aparición de un mutante al Arakko, el cual es muy similar a Wolverine. Pero este personaje, sin darles muchos spoilers, no tiene presencia después en la historia. Tengo entendido que es porque en la serie de Wolverine después vuelve a aparecer, pero aquí te lo marcan como alguien que va a ser importante para tener nada más 3 momentos más o menos relevantes y hasta ahí. Y luego seguimos un número dedicado a Storm, un número dedicado a Helions, y es hasta el tercer tomo cuando inician los juegos. Durante el resto del primer tomo y el segundo tomo nos vamos a centrar en los personajes individuales y en cómo le está afectando esta situación. ¿Son buenos números? Sí. El problema es si ya iniciaste fuerte y de repente me detienes para ir desarrollando y planteando semillas tanto para las series individuales como para la situación en turno, pues sí está interesante lo que me estás contando, pero yo ya quiero este combate que me estás hablando y esta pelea. Y cuando llegamos a la pelea, la serie todavía sigue construyendo, o sea, primero tenemos un banquete con los personajes y ese banquete dura como 2 números. Y no es hasta casi la mitad del tercer tomo, cuando ya inician los juegos. Y cuando inician los juegos ya la historia ya se relaja y sigue avanzando como si nada. Está muy bien ahí, o sea, ya es súper disfrutable, la pasas bien. La forma en la que se mueven los juegos no es lo mejor del mundo porque no es muy lógica, pero refleja mucho estas cosas de que Saturnine realmente está jugando con ellos. Ella es la que tiene el control y solamente son piezas de ajedrez en su juego. Te hablan que Saturnine es tan importante y tan poderosa que puede jugar incluso con mutantes ancestrales. Ahora bien, ¿vale la pena leer X de Espadas? Si eres fan de los mutantes, sí, te vas a encontrar con una historia divertida, entretenida. El mayor problema que tiene esta historia, como digo, es que tarda demasiado. Y la razón por la que tarda no me parece justificada. O sea, ya tuviste una construcción a través de X-Men y Excalibur desde los primeros números de esas series individuales. O sea, tuviste 12 números o 13 números más o menos en cada serie para construir. En una construiste el tema de la magia mutante y en otra construiste el tema de Arakko y el tema de la invasión. Y cuando llegas aquí, lo que esperarías es, bueno, si no va a ser una guerra, inicia ya con los juegos. Ya tenemos a los personajes. No es como que nos tengan que presentar personajes nuevos. Todos los campeones de Krakoa son personajes que ya conocemos. Incluso son personajes que conocemos de más, como Wolverine y Tormenta. O sea, no es necesario hacerles unos análisis. En todo caso, si querías presentar personajes para que nos importaran, pudieron haber ido por Arakko, ir presentando los temas de Arakko, como por ejemplo en el número de Wolverine, más que centrarse en Wolverine, centrarse más en el otro personaje, pero como no tiene relevancia después, no lo hicieron. En el caso de Tormenta, en vez de centrarse en Tormenta, centrarse en Anubis, que supone que es un personaje muy importante, hacer una dualidad con Tormenta también, pero no se hace, y es hasta que comienzan a dialogar que más o menos tienen ahí momentos de interacción donde se construye esta contraparte que se habla más adelante en la historia. Está interesante, está divertido, son buenos números, pero yo personalmente hubiera manejado la estructura, aunque fue un poquito repetitiva, de los números de Wolverine, de poner a estos 2 personajes que se van a enfrentar para crear esa tensión y crear quizás incluso empatía. Y así ciertas situaciones que pasan más adelante tendrían más sentido. ¿Vale la pena? Sí, es interesante. El mayor problema que tiene es el ritmo. De verdad se siente muy atropellada la narración en varios momentos. Incluso cuando se supone que ya vamos a iniciar con las historias y los combates en sí,
seguimos haciendo construcción y seguimos haciendo cosas. Que entiendo que todo esto es un momento de transición para, por ejemplo, la serie de Sword, para que en la serie de Cable se maneje un poquito más el tema de esta sensación de ser insuficiente. Varias cosas que se plantean aquí, que se juegan aquí, sí tienen repercusiones en sus series individuales. Pero es eso, en sus series individuales. Siento que si se hubiera reestructurado estas historias para hacerlas más cortas, en quizás en vez de 22 números, ponle que 18 o 17, incluso un poquito menos se podría haber contado esto, hubiera funcionado mejor. El problema es que al final se vuelve aburrido tener que estar esperando una construcción para un gran combate, para que a la mera hora ni siquiera jueguen con un gran combate o grandes batallas, sino que van jugando con diferentes situaciones. O sea, hay una parte en la que tienen que bailar. ¿Tiene buenos momentos? Sí, tiene muy buenos. Sobre todo, estos dos tomos son muy buenos, el primero y el último. Están muy bien, sobre todo la mitad de este y la mitad de este. Pero tenía que estarse leyendo 22 números para tener buenos momentos y una historia que es divertida, pero que lo mejor que va a sacar son las repercusiones. La verdad no siento que lo valga. Entonces, si este crossover fuera más corto, hubiera ido más al punto, te diría sí, es un crossover interesante que replantea varias cuestiones de Krakoa, pero varias de esas cosas a mí ya nos las habían contado y eso es un problema también que tiene la serie. Te repita cada rato el tema de Krakoa, el tema de la isla, el tema de que fueron una, el tema de los combates, o sea, si me lo repitieras una vez al inicio o una vez a la mitad, lo entiendo para las personas que no conocen. Pero que me lo repitas como 3 veces, casi al inicio, casi la mitad y casi al final, termina siendo cansado. Entonces, incluso lo más interesante se vuelve bastante común. Aún así, si lo leen, no se la van a pasar mal. Lo peor que puede pasar es que medio se hartan un poco, pero bueno, pausan la lectura, lo dejan por un rato y regresan, que es lo que yo hice. Por eso me tardé tanto en leer esto. X de espadas es bueno, pero nada del otro mundo.